Vamos a leer el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 25. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer unos versos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allí está en la pantalla. Espero que usted esté haciendo notas o tenga allí su Biblia. En el nombre de Jesús dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lea el verso 36 en alta voz, que dice: aunque me habéis visto, no creéis. Quiero predicar bajo el tema señales cumplidas. Señales cumplidas. Tome su lugar en esta hora, ya han orado para mí. Amén. Señales, señales, señales. ¿Qué es una señal? Es un rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de las demás. Especialmente una marca que se hace con este fin. También puede definirse como indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. ¿No le ha pasado que usted tiene planes? Usted dice: mañana me voy a la playa, y va y compra su carne y prepara el bronceador, y usted está listo para salir a la mañana siguiente, pero cuando usted se levanta ve todo oscuro, todo nublado. Amén. ¿Usted qué dice? Tengo que cambiar los planes. ¿Está lloviendo? No, pero puede llover, porque la atmósfera le está dando a usted una señal. Amén. Sabemos interpretar muchas señales, pero a veces hay señales, hermanos, que nosotros no le prestamos la atención debida. En el mundo espiritual, a veces hasta en la salud, en lo personal, hermanos, muchas veces descuidamos las señales que nosotros vemos y luego las consecuencias son mayores. ¿Me están entendiendo, verdad? Hace 2 semanas, o 3 semanas tuve que ir, y cuando digo tuve es porque era obligatorio, tuve que ir al dentista. El año pasado me hice mi limpieza como corresponde y ella me dijo: mira, tienes que acomodarte allí una carie. Ok, doctora, yo voy en un mes vengo. Y no, pasaron como 7 meses y no me molesta, hasta que me empezó un dolor insoportable. Y cuando la doctora me vio: ya sé por qué viene, ¿verdad? Y yo le dije: sí, doctora, tiene usted toda la razón. Porque sabemos lo que debemos hacer, pero como no tenemos una evidencia del peligro inminente, a veces postergamos muchas cosas en nuestra vida. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, que por alguna razón las señales son un indicio de muchas
cosas. Desde la creación, Adán y Eva, hermanos, usted puede ver la instrucción que el Señor le dejó a Adán. Tú puedes comer lo que quieras, pero de este árbol no. Luego se le aparece la serpiente, empieza a hablar con Eva. Ella no supo interpretar esa señal. Porque si alguien viene a mí a decirme algo que contradice lo que Dios me dice, ya para mí es una alarma, es una señal de que es una persona que viene a querer apartarme de la voluntad de Dios. Porque eso fue lo que le pasó a Eva. No vas a morir, sino que vas a ser más sabia, vas a comprender. Y ella empezó a prestarle atención. Las estadísticas muestran, hermanos, que cada año hay miles y miles de mujeres que sufren maltrato en una relación. Pero antes de que eso suceda, hay señales. Pero las mujeres a veces son emocionales, se enamoran de personas que no deben fijarse. Y el hombre a veces empieza con celos, empiezan con reclamos y ella, ay no, él es así. Y puede que la madre y la persona le aconseje, mira, esa persona está demostrando que es violenta, ten cuidado. Ay, pero es que él es tan lindo, él es tan bello, ¿sí o no? Ignoran las señales. Hay personas que tienen a veces ciertas malestares en su cuerpo, el cuerpo le está avisando, tienes que revisarte eso. Hay personas que son esclavas, hermanos, de vicios. El que va a comprar una caja de cigarro, hermanos, casi ahora la mitad del empaque le dice, hey, esto es nocivo para la salud. Ahora usted va a comprar cualquier cosa y le dicen, esto es alto en azúcar. ¿Sí lo ha visto? Esto es alto en sodio. Y he hablado con nutricionistas y me dicen, tú puedes comer una torta en el cumpleaños de tu hija, de tu esposa, pero si todos los días te estás comiendo y haces te va a dar diabetes, te vas a enfermar. Y todos lo sabemos, pero hay gente que no quiere ver las señales. Pero hermanos, quiero decirle algo, las señales se cumplen. Las señales se cumplen. Usted va a querer muchas veces evitar una señal, pero una señal está avisando que lo que tiene que suceder va a suceder. Y mientras más cerca está la señal, usted más se va a dar cuenta que es inminente lo que va a suceder. Hace no recuerdo cuántos años tiene la guerra en Ucrania, en Rusia, y usted miraba las noticias, no, que los rusos están moviendo no sé cuántos miles de soldados a la frontera, y él no estaba diciendo, ¿sabes qué? Vamos a invadir ese país, pero a la final lo hicieron y habían señales que hablaban. En términos políticos, en términos de guerra, hermanos, las acciones hablan. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque en la vida espiritual hay muchas señales que están pasando y la iglesia del Señor tiene que estar alerta, tiene que estar atenta, porque la Biblia, hermanos, nos habla de muchas señales que se van a cumplir antes que la venida inminente del Señor Jesucristo suceda. Y esto, hermano, no es algo que tiene que escapar de nuestro conocimiento. A veces hay temas que no quiere comprender, pero creo que como cristianos tenemos que saber en qué momento estamos viviendo. ¿Sabía usted, hermano, que los científicos hace varias décadas atrás hicieron algo que llaman el reloj del final del mundo? El reloj del final del mundo, así lo llaman ellos. Ellos miran las amenazas nucleares, las hambres, las pestilencias, las guerras. Y hermanos, estaba leyendo que cada año lo están moviendo cada vez más cerca de las 12. Está como a las 11:50 y tanto, hermanos, porque ellos dicen que cada vez suceden más y más cosas que pueden prácticamente acabar con la humanidad. Ya no sé, seguramente usted en su Facebook le llegó un recordatorio que hace 6 años en esta fecha cada uno de nosotros estábamos encerrados en nuestras casas con un tapaboca, no podíamos tener contacto con nadie porque estaba un nuevo virus atacando a la humanidad, millones de personas murieron. Todo eso nosotros lo vivimos por meses. Esta iglesia estuvo cerrada sin nosotros poder tener un contacto unos con los otros. Y ahora dicen, hermanos, que esto puede volver a pasar.
y puede volver a pasar de otras maneras incluso más potentes. Entonces, hermanos, hay cosas que están pasando y la iglesia del Señor no puede cruzarse los brazos, perder el tiempo viendo, hermanos, cosas que no nos ayudan a desarrollar una visión espiritual para poder comprender cuál es el plan de Dios para nosotros en estos tiempos. Yo creo, hermanos, que la iglesia del Señor tiene que saber cuál es su papel en este momento. Amén. No estamos en la iglesia, hermanos, para venir, sentarnos e irnos. Venir, sentarnos, pararnos, irnos, aplaudir, dar allí una ofrenda, escuchar un sermón como lo dice mucha gente. Hermanos, la palabra de Dios tiene que producir cambio en nosotros. Pero es fundamental, hermanos, para que eso suceda, que veamos, hermanos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene un plan para su vida, ¿sabía eso? Usted no nació para perder el tiempo. Usted no nació para que todos los años esté en un círculo, amén, poniéndose cada vez más arrugado, con más canas, sin lograr absolutamente nada en la vida. Esto es lo que el enemigo quiere sembrar en la gente. El hecho de que nos crucemos los brazos, que la gente nos resuelva, que la gente nos haga. Dios, hermanos, en estos tiempos está llamando a la iglesia a que esté activa en oración, velando y orando. Como decía nuestro pastor, anoche tuvimos un precioso servicio, pero los preciosos servicios no son por decoración. Los preciosos servicios no es por intelecto ni por léxico, es por ayuno, es por oración, es por acercarnos a la presencia de Dios. Él no va a rechazar a un pueblo que está conectado con el plan espiritual. Él no va a rechazar, hermano, la oración de un corazón humillado delante de su presencia. Fíjense, hermano, voy a hablar unos minutos de la lectura inicial. Estaba acá, le preguntaron, verso 25, ¿cuándo llegaste? Pero él sabía por qué la gente se le acercaba a él. De cierto os digo que me buscáis, el verso 26 de Juan capítulo 6. Ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? Él quería que el pueblo entendieran que Él era Dios manifestado en carne. Había una promesa desde los tiempos de David, en los tiempos de Isaías. Muchos profetas, amén, hablaron que en un futuro iba a llegar el Redentor, amén. Y estaban las señales cumpliéndose. Jesús cumplía con todo, amén, el perfil, con todas las características para que ellos comprendieran, wow, yo creo que Él es el que estaba, el Mesías prometido, amén. Pero ellos no podían ver eso. Ellos preferían llegar a Jesús porque comían pan, porque mira, aquí está aquel que multiplica la comida. Yo tengo hambre, voy a comer un pescadito con unos panes, y Jesús está regalando pan y la gente iba a comer. Lamentablemente, hermanos, hoy la gente no cambia mucho. Las iglesias que más se llenan, entiéndame bien, no que predican la doctrina, son iglesias, hermanos, donde se le habla lo que la gente quiere oír. No, que aquí un plan financiero, que tal, que Dios te quiere, que desato, que ataduras, que financieras, que vas a tener un carro, una moto, una casa. Ahí sí está la iglesia que me gusta. La iglesia que todo el tiempo está hablando de sanidad, hermanos. Dios es un Dios que sana. Entienda esto. Pero no significa que vamos a buscar a Dios solo para que nos sane. En el poder, hermanos, de Dios y en su absoluta, amén, omnisciencia, Él puede hacer y hace milagros. Pero entienda algo, la meta de nosotros como cristianos es salvar nuestras almas. Es bautizarnos en el nombre de Jesús, ser lleno del Espíritu Santo, vivir en santidad, alejarnos del pecado y anhelar algún día entrar al reino de los cielos. Si usted no está buscando a Dios por eso, entonces lo está haciendo por los motivos incorrectos.
Tengo un estudiante, hermano, me da mucha risa con él. Es un niño, tiene como 14 años. Habla más inglés que en español. Mis clases con él son en el inglés. Él es hijo de pastor, me identifico mucho con él. Y me estaba contando, vi la foto de su papá en el Facebook y en el culto del domingo pasado decía, 10 hermanos recibieron el Espíritu Santo. Vino un predicador americano, un moreno que no hablaba nada de español. Y el niño era el único que hablaba inglés en esa iglesia. Y él me decía, me tocó traducirle, pero predicaba muy duro. Él decía, dile a la iglesia que si no reciben el Espíritu Santo, se van para el infierno. Y el niñito, el pastor está predicando esto. Y pasa, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Y cuando alguien se quedaba sentado, ¿y tú por qué no pasas? Y él tenía que ir a donde el niño. ¿Tú no estás entendiendo que tu vida corre peligro? Y él decía, yo creo que hay unos hermanos que no van a venir más nunca a la iglesia, porque ese hombre predicaba muy duro. Pero yo le decía, pero eso es la palabra de Dios. A veces nosotros queremos que nos suavicen mucho lo que dice la Biblia. Queremos ponerle, hermanos, aderezos a todo. Amén. A veces me acuerdo a Alicia, hermano, que ahora ya todo lo quiere con salsa. Échame salsa. Porque, ¿sabía usted que la salsa de tomate se hizo hace, no sé, 100 y pico de años? Porque la carne se podría, no existía la nevera. Y entonces con esa salsa disimulaban el sabor. Entonces queremos que todos nos lo suavicen y nos lo aderecen. El niño estaba impresionado, wow, o sea, él lo sintió muy fuerte, pero mire cómo la gente recibía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que lo que dice la Biblia es verdad. Amén. Hay que preocuparse, hermano. Hay que entender cuál será el destino de nuestra vida si no vivimos para Dios. ¿Me están entendiendo? Pero ¿por qué me buscan? Les decía Jesús. Ustedes no me están buscando porque se han dado cuenta que yo soy el que soy. Ustedes me están buscando porque tienen hambre y yo les estoy dando la comida. Wow, ¿cómo se sentiría esa gente, no? ¿Qué pasaría si viniera Jesús y nos tratara así? No, ¿qué te crees tú? Yo me voy. La gente es así. Usted dirá que no, pero a veces actuamos así. Amén. Trabajad, le dice Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Está entendiendo este versículo? ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? Verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Gloria a Dios. Mire cómo esta palabra dura los hizo entrar en razón. ¿Qué debemos hacer? Como Hechos 2:37, ¿qué haremos? Aquí le preguntaron directamente a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. Diga conmigo, creáis. Dígalo otra vez. Que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios, hermano, es tan simple. Es creer. Creer. Pero no creer como yo creo que sí. ¿No le ha preguntado usted a alguien? ¿Cuento contigo? Yo creo que sí. Ajá. Como dicen en inglés, maybe, tal vez. Pero hermanos, en la Biblia cuando dice yo creo, es porque yo estoy seguro. Es porque yo tengo la plena certeza, la plena convicción. Amén. Entonces, creer en Jesús no es solamente decir, bueno, yo creo que sí lo que dice la Biblia, porque creer implica obediencia. La creencia siempre te va a llevar a una acción. La creencia, hermanos, incluso tiene la capacidad de lograr cosas en ti solamente por el hecho de creer. Yo me sorprendí hace poco, hermanos, resulta que entendí o estudié por algo que escuché, que no hay ninguna evidencia científica entre la sopa de pollo y calmar una gripe.
no hace nada. Pero uno se siente bien, porque uno le tiene fe a la sopa de pollo. Y usted se está muriendo y se toma la sopa. ¿Sí o no? Uno se alivia porque cree, voy a tomarme esto. Los laboratorios, hermanos, hacen estudios con lo que llaman el placebo. Mira, te vamos a poner un medicamento que te va a cambiar, te va a mejorar. Y resulta que le ponen suero, no le ponen nada. Y a los 7 días le pregunto, ¿y cómo te sentiste? Oh, mucho mejor, dígame cuál es la medicina. Porque, hermanos, cuando alguien cree, cambia su forma de pensar y cree lo que se le dice. Siempre les pongo el ejemplo que usted va al doctor y el doctor le dice, tómate esto y haz este tratamiento. Y usted cree en lo que él le dice y cumple el tratamiento. Cuando usted no lo cumple, usted no está creyendo en su palabra. Y así usted va y paga el dinero y pierde el tiempo. Pero si usted no cree, nada va a suceder. Creer en la palabra de Dios, hermano, significa creer en su palabra. Decirle que sí a lo que Dios quiere que le digamos que sí. Decirle que no a lo que Dios quiere que le digamos que no. Tener ese dominio propio y esa convicción. Amén. Saber que lo que dice la palabra de Dios es real. Gloria a Dios por los hermanos que estamos aquí luchando en el plan de lectura. Queremos leer la Biblia este año. Hay días que uno tiene el tiempo y puede, a veces no. Estamos todavía empezando el año, pero yo tengo fe que un grupo grande vamos a terminar este año de leer toda la Biblia. Y cuando uno lee la palabra de Dios, hermano, se da cuenta que hay tantas cosas que uno supuestamente había leído antes, pero hay una forma nueva en la que Dios te sigue hablando. Pero es importante creer, una fe activa. Hebreos 11:6 que dice, hermano, no lo tengo en mis notas, pero tengo esta cita aquí en la cabeza ahora. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, es decir, tenga la certeza que le hay. ¿Y qué es qué? Galardonador. ¿De qué? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Lo buscamos en Google? ¿Lo buscamos en YouTube? ¿Lo buscamos en la biblioteca? Amén. ¿Qué significa buscar a Dios? Qué bonitos esos tiempos. Yo creo que la juventud de ahora no lo conoce. Cuando uno iba a la biblioteca, hermano. A mí me encantaba una biblioteca, la Biblioteca Nacional, la Simón Rodríguez, varias bibliotecas. Eso era un silencio absoluto, paredes con miles de libros. Y usted miraba a la gente con una cosa y anotando. ¿Por qué? Porque hay gente que busca información. Esa información la van a llevar a algo, a un plano científico, político, económico, social, en lo que ellos quieran. Amén. Pero cuando uno, hermano, realmente quiere buscar a Dios, uno tiene que entender que la respuesta de Dios, uno tiene que aceptarla y tiene que hacer algo con eso que uno consigue. Cuando usted decide buscar a Dios, Él te va a galardonar. ¿Qué significa que Dios me galardone? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Sería que me va a dar una medalla, me va a dar un trofeo? ¿Qué me va a dar Dios? Vas a sentir que le has conseguido. Y eso es una experiencia, hermanos, que es simplemente indescriptible. Hay gente que busca a Dios en la enfermedad. Hay gente que busca a Dios en el problema. Hay gente que busca a Dios en la escasez. Y tenemos que darnos cuenta que no importa en qué momento de nuestra vida estemos, todavía Jesús sigue galardonando a aquellos que deciden buscar más de cerca su reino, su justicia. ¿Por qué Él lo dice así tan claramente? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque nos enfocamos en buscar otras cosas primero. A veces pienso en las 3 horas que no trabajo y prefiero trabajar que ir a culto. Porque digo, no, estas 3 horas que me sirven porque usted está buscando las cosas que no tiene que buscar. Amén. Usted tiene que aprender, hermanos, o todos tenemos que aprender a acercarnos más
a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que estar atentos porque el mundo está gritando que las señales cada vez se están cumpliendo más y más y más. Gloria al Señor Jesucristo. Pero a pesar que había hecho tantas señales, Juan 12:37, Juan capítulo 12, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. A veces uno se desespera con la incredulidad de la gente. No sé si le ha pasado, pero a veces es impresionante, hermanos. No, que si yo viera a Jesús, pero mire que la gente lo tuvo, hermanos. Al mero Jesús allí, al mismísimo Dios hecho carne. Amén. Y no solo que lo vieron, sino que lo vieron sanando. Dice la Biblia que había una casa que estaba llena de gente. Algunos dicen que era su casa, yo no tengo evidencia para decirlo, pero dicen que estaba en la casa. Y luego llegaron unos amigos, 4 amigos con un hombre. Usted ha leído esa porción. Y rompieron el techo y metieron al hombre por allí y Jesús lo sanó. Y mucha gente lo vio. Había un hombre ciego de nacimiento. Y lo vieron como Dios lo sanó. Amén. Incluso en el libro de Hechos vieron los milagros. Mira que ese hombre es esto. No, yo no sé quién era. Yo sé que yo era ciego y ahora yo veo. Le estaban preguntando. Y hay gente que empieza a cuestionar y cuestionar. Pero nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, tenemos que mantener viva esa fe, esa creencia. Porque ahora, hermanos, el acceso a la información, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es más alto el porcentaje de la información falsa que de la información verdadera. ¿Me está escuchando? Tenga mucho cuidado, hermanos. A veces a mí me reenvían unos mensajes que yo digo, Dios mío, ¿cómo creen esas cosas? Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si tomas, no sé, si tomas café y sale el café entrando y el dibujito así tan, y las neuronas y no sé, casi que te vas a morir. Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si te paras a las 5 de la mañana. Y esto es lo que le pasa a tu cuerpo. Hermano, para eso están los doctores que estudian. Tenga cuidado con hacerle caso a esos influencers que solamente generan contenido para ser polémico y atraer visualizaciones y a través de su polémica generar ingresos. Para esas personas nosotros solo somos números. Amén. Tengan mucho cuidado con esas cadenas reenviadas. Ahora hasta los medios de comunicación usted tiene que filtrarlos. Porque sí, están los medios de izquierda y están los medios de derecha. Y cada uno habla la verdad a su manera. Amén. La verdad son hechos. La verdad no se fabrica. Como iglesia del Señor tenemos la palabra profética más segura. Amén. Yo no tengo que prestarle más atención a una persona que se para de una iglesia que a veces ni siquiera es nuestra doctrina, a decir cosas que contradicen lo que está en la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a cuestionar lo que me enseña mi pastor? ¿Cómo yo voy a cuestionar lo que yo estoy viendo que está escrito? Porque alguien grabó un video y te etiquetó, te dijo, mira, estás viendo. Hermanos, así no se cuestionan las cosas. Están las señales. Están las señales, repito. Las señales usted no las puede obviar. Mire a un matrimonio feliz. Mire un matrimonio donde está la paz de Dios. ¿Qué pasa en ese matrimonio? Primero, ahí no hay adulterio. Ahí no hay fornicación. Allí hay respeto. Allí hay unidad. Eso no se compra. Usted no va a tener un buen matrimonio si quiere pensar en adulterio.
usted no va a tener un buen matrimonio si está todavía arrastrando malos hábitos de falta de respeto, de gritos, de violencia. Amén. Esas cosas no nos ayudan y está la evidencia. ¿Qué gana usted si se pone violento? No va a ganar paz. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay un refrán por allí que dice: el que siembra viento, cosecha tempestad. Entonces las personas que siempre son iracundas, bueno, la Biblia nos habla, airaos pero no pequéis. Solo estoy poniendo un ejemplo, hermanos, de unas señales que nos tienen que llamar la atención. Hay señales en nuestra vida, hermanos, que nosotros no podemos ignorar. Hay personas que a veces tienen problemas con su trabajo y no duran en ningún trabajo. Y siempre las culpas son de los jefes, siempre las culpas son de los demás. Siempre buscan culpables y buscan culpables, pero ¿alguna vez no te has puesto a pensar, ¿será que seré yo el del problema? Hay gente que brinca de iglesia en iglesia también. Está bien que te mudaste, está bien que pusieron una más cerca o alguna fuerza mayor. Pero hay gente que, hermanos, no, ese pastor es esto, y hablan tontería, y van para otro lugar, no, ese menos, y luego van para otro, no, es nada que ver. Bueno, dile a Dios que te fabrique el pastor, pues. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, como quien vela por vuestras almas. Amén. Entonces, hermanos, cuando tú haces cosas y las cosas no te llevan a nada bueno, interpreta eso como una señal de que hay algo que tienes que cambiar en ti. Si estás en tu trabajo y hay un puesto y no te seleccionan a ti, es porque hay alguien que hace las cosas mejor que tú. En estos días estaba enseñando cuando Samuel habló con Saúl y le dijo: mira, ¿sabes qué? Tú has sido desechado. La palabra que le dio es que, y que le dijo Dios, que le dijera: ¿sabes qué? Dios te ha desechado y va a poner a alguien mejor que tú. Imagínense que Dios te diga eso. Uf, duele. ¿Culpa de Dios? No, uno se lo busca cuando no es eficiente, cuando no camina esa milla extra. Entonces, ¿usted ha entendido esa parábola, amén, o esa enseñanza de dar la milla extra? Yo creo que a cualquiera que ha llegado a una posición alta en su vida, tiene que prestarle atención a esto. Porque el que llega lejos en su vida, empezó de abajo. Se iba tarde, hacía cosas que no le correspondían. Hay gente que responde: a mí no me pagan para eso. Eso es lo peor que usted puede decir, porque su jefe está viendo eso. Si tú de repente pasas un coletico, pasas una escobita por aquí, tiene potencial, le veo que tiene amor por lo que hace. Amén. Y se te puede abrir una puerta. Aprendes algo nuevo. En tu trabajo te interesas por algo más. Amén. Estás siempre con deseo de servir. Eso te abre puertas. Y no es porque yo lo diga, hermanos, las señales están. Estudia a una persona exitosa. Analiza su vida. Escucha su biografía. Lee un libro sobre él o ella. Y te va a empezar a contar. Hay un americano que se llama Warren Buffett. No sé si alguien lo ha escuchado. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Ya es un anciano, tiene más de 90 años. Pero tiene un portafolio de inversiones de cientos de miles de millones de dólares. Y escuché un podcast sobre su vida y hablaba mucho. Y todavía vive en su misma casa que compró hace 50 años. No es como esos lujosos que despilfarran el dinero. No, él habla de que eso es poco a poco. Él nunca ha invertido en cripto, nunca ha hecho cosas porque él dice: no, esto se crea poco a poco. Hay que ser disciplinado, hay que ser constante. Amén. Y son enseñanzas que usted puede ver en todas las áreas de su vida. Pero hablemos de lo que está pasando en el mundo. ¿Hay guerras? Sí, ¿verdad? ¿Hay rumores de guerras? Sí, ¿verdad? Hay acontecimientos en el mundo, hermanos, que están moviendo al mundo. Vamos a leer unos versículos en Mateo, capítulo 24. Usted seguramente sabe a dónde voy a ir. Pero la iglesia del Señor no puede ignorar estas señales, hermanos. Mateo 24:3 en adelante. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte. Hermano, le voy a decir algo. Cuando yo leo estas porciones, yo uso mucho mi imaginación. Yo me imagino el monte, me imagino a Jesús sentado. Aquí no está hablándole a las multitudes, aquí no está en la casa, aquí no está sanando, aquí no está bautizando. Aquí tiene una conversación más íntima, más personal. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal hablar de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mejor dicho, te dijo, ojo, mosca, pilas, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Y oiréis de qué? Guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Una señal cumpliéndose, ¿sí o no? ¿Qué debo hacer en medio de la señal? No os turbéis. No se aflija, hermanos. Si hay guerras, si hay rumores de guerra, aquí en Israel, en Irán, no importa la parte del mundo donde usted mire las noticias, lo que el Señor le manda a sus discípulos, y nosotros somos los discípulos, los aprendices de este tiempo, esa palabra no es para todos, ¿están escuchando? Esas palabras son para los seguidores de Jesús. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Hace falta que las guerras y rumores de guerra sucedan. Es necesario, repito. No voy a hacer nada, Señor, para las guerras. No, es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Estamos cerca, pero todavía no. Sí, sigue. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Vamos a cambiar reino por gobierno, gobierno contra gobierno, o estados contra estados. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Señales cumplidas, ¿sí o no? Señales cumplidas. Versículo 8. ¿Y todo esto será qué? Principio de dolores. Aquí todo es gradual, hermanos. Aquí todo es gradual. Yo no quiero ser un portador de mala noticia, pero quiero ser realista. ¿Por qué? Porque me voy a la evidencia. Resulta, hermanos, que mi generación nunca vivirá mejor que la generación de mis padres. ¿En qué sentido? De que todo es más difícil. Y la generación que viene detrás de mí, lamentablemente la tendrá más difícil. Yo me acuerdo cuando yo tenía 10, 12 años que tenía a mi hermano mayor. Con 19 años, me voy a casar, voy a comprar un apartamento, ok, voy al banco, política habitacional, ok. Voy a sacar un carro, ok, aquí está, no pasa nada, ¿sí o no? Yo creo que por la gracia de Dios me casé en la rayita. Compré mi casa, compré mis corotos sin tanto esfuerzo, amén, la voluntad y la bendición de Dios. Pero ahora más que nunca hay jóvenes viviendo en casa de sus padres. Sabemos la situación del salario, cuántos años tienes que trabajar, vemos los precios, en fin. No tengo yo que decirle mucho porque eso usted lo vive. Ahora usted pensará, no, que Venezuela, que hermano, esto pasa en todo el mundo. Cada país tiene sus propios problemas. Usted se puede ir a Colombia y no va a pagar los servicios que paga en Venezuela. Usted se va a ir a Ecuador y Perú y Argentina y cada país tiene lo suyo. En Estados Unidos hay ciudadanos americanos, blanquitos, ojos azules y están pidiendo dinero. Y por lo menos aquí se paran en una esquina a limpiar parabrisas. Pero allá andan con un cartel, ni siquiera te dicen nada. Money, money, money.
Yo le digo, no, I don't speak English. Dinero, me dice. Eso sí lo saben decir. Hermanos, los problemas están en el mundo. Usted y yo los vivimos en carne propia. A veces queremos algo y vemos nuestro presupuesto. Hermanos, estamos en principio de dolores. Amén. A veces uno se abstiene de una cosa por, no, que tengo que, y empieza uno a hacer una torta en su mente del presupuesto. No soy el único. Yo creo que a todos nos pasa de una u otra manera. Y estamos haciendo lo posible, amén, por seguir adelante. Estoy en el versículo 8. Vamos al 11. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y lamentablemente engañarán a muchos. Pero el versículo 3 me encanta. 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Usted está entendiendo esta porción? ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere ser salvo? Yo quiero ser salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Perseverar por 1 año, por 2 años, por 5 años, hasta el fin. ¿Cuál fin? ¿El fin de mi vida o el fin de la venida del Señor o el fin del mundo? Lo que pase primero. Hasta ese momento, hermanos, usted y yo como cristianos tenemos que perseverar. ¿Y ahora qué es perseverar? Mantenerse. Amén. Un versículo y termino, hermanos. Un versículo, regálenme unos minutitos más. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Qué dice allí? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No tengo tiempo de darle más contexto sobre lo que estaba sucediendo en esta porción, pero básicamente, hermanos, en la organización, amén, del pueblo en ese tiempo, habían 200 personas que se les llamaba principales. Estas personas eran entendidas en los tiempos. ¿En cuáles tiempos? Hermano, usted tiene que entender lo que pasa, por ejemplo, en nuestra nación. Siendo objetivo, sin ponerle colores políticos, oh, yo voy por este o por ella o por... No, nosotros somos seguidores de Jesucristo. Amén. Y es importante estudiar la historia de nuestra nación, de la época de Colón, de la época de Simón Bolívar, de la Primera República, la Segunda República. Usted se va a dar cuenta la influencia militar en los gobiernos, todo eso. Usted se va a dar cuenta del comportamiento del ciudadano también, porque a veces le echamos toda la culpa a los gobiernos, pero a veces las personas, nosotros mismos nos hacemos daño. Hace unos años también, ¿se acuerda cuando hubo un apagón nacional? Creo que fue por esta época también. Entonces había una persona con una planta eléctrica y te quería cobrar no sé cuántos dólares por cargarte tu teléfono. Porque a veces nosotros mismos, hablando coloquialmente, nos ponemos zancadilla unos a otros. En vez de sí, quieres hacer una relación comercial, está bien, pero a veces hay gente que quiere usurar. Y el corazón del hombre es de continuo el mal. Entonces nosotros tenemos que entender los tiempos en los que estamos viviendo. Nosotros no estamos en 1970, nosotros no estamos en la época de Simón Bolívar y menos aún en la de Cristóbal Colón. Nosotros estamos en el año 2026, donde la inteligencia artificial se está usando en cada vez más cosas. Entienda los tiempos en los que estamos viviendo, hermano, y sepa cómo actuar en estos tiempos. Estamos en un tiempo, hermanos, donde el enemigo sigue atacando a la iglesia, donde el enemigo sigue buscando nuevas formas de hacernos daño. Cuando estaba en la universidad, yo estudiaba estudios internacionales y me llamó la atención un libro
que se llamaba Ilícito, analizaba los grandes mercados ilícitos del mundo, tráfico de armas, de droga, de personas, y al final llegaba a una conclusión y decían que lo malo está siempre un paso más adelante de la ley. Lo malo siempre está buscando formas de hacer daño. Y cuando ya tienen la ley, entonces sacan una nueva forma de hacer lo malo. Y como no está en la ley, pues la gente tiene impunidad. Luego los gobiernos se dan cuenta y hacen una ley nueva. Amén, hermanos, pero nosotros tenemos que seguir la ley de Dios. El que obedece la ley de Dios, amén, su palabra permanece para siempre. El ser humano que no conoce de Dios no va a prestar atención a esta ley. Va a buscar nuevas formas de hacer y hacer y hacer, pero tenemos que, repito, ser entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos. Hay que comprender qué está sucediendo en el mundo. ¿Qué es entendimiento? El diccionario de la lengua española lo define como potencia del alma en virtud de la cual se conciben las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya se conoce. Ser entendido en los tiempos implica prestar atención a nuestro entorno, analizar qué está pasando y qué podemos comprender de los motivos, sean estos buenos o malos. Ser diligente en la toma de decisiones correctas en el tiempo correcto. Hermano, usted no puede ser bueno en nada si no lo entiende. ¿Sí o no? Si usted tiene un carro, por ejemplo, usted no se va a volver un mecánico, pero usted tiene que entender, por ejemplo, no le va a echar diésel en vez de gasolina. No va a comprar un aceite y se le va a echar al motor. Usted va a saber, esto requiere un líquido específico, ¿sí o no? Usted tiene que entender, y el que quiere dedicarse a eso primero lo va a entender. ¿Qué hace un radiador? ¿Qué hace un alternador? ¿Qué hace una batería? Y empieza a comprender cómo funcionan las cosas. Hay gente, hermanos, que no entiende todavía el tiempo que estamos viviendo. Me duele, hermanos, cuando hay padres que son tan ligeros con sus hijos. Vi un caso esta semana que me llamó poderosamente la atención. Dos niñitas, una de 15, otra de 12. Su mamá les dio un iPad y jugaban Roblox y empezaron a chatear con un desconocido. El desconocido empezó a mandarles comida a su casa. Vivía como a 20 horas de distancia. Y empezó a escribirles, y ay, mira, te voy a mandar un McDonald's. Ay, sí, está bien. Y pum, les llegaba la comida. Él lo que quería era asegurarse de tener la dirección. Y la mamá, ay, esa comida, no, esa me la regaló un amigo. Y la mamá ni pendiente. Bueno, está bien. Hasta que él les dice, voy a visitarte. Engañando a las personas. Hablaban por una red llamada Snapchat. Hasta que llegó el momento, hermano, donde la persona llegó y le mandó una foto. ¿Es esta tu casa? Y las niñitas todo el tiempo hablando y la mamá ni pendiente. Hasta que las niñitas le dijeron, mami, vamos a dar una vuelta. A lo que salieron, pues el hombre sí las vio, las metió en su carro y se las llevó. Después, cuando, mis niñas se las secuestraron, agarra la mamá el iPad y se encuentra toda la realidad. Había una señal. Amén. Habían señales hablando. Pero a veces los padres no miran las señales. Me encanta, hermanos, esos padres que le regañan a sus hijos. Usted a mí no me trae nada que no sea suyo. Y eso se está perdiendo hoy en día. Que no se te ocurra llegar aquí con un borrador que no sea tuyo, con un color que no sea tuyo, con una regla que no sea tuya. ¿Por qué? Porque todo lo grande comienza pequeño. Un niño que todavía es inocente, ay, pero qué fácil, un juguetico que no es mío, una cosa que no es mío, un delincuente en potencia. Pero ¿qué dicen los papás ahora? La supuesta crianza respetuosa. Ay, pobrecito, él no entiende. Él no entiende, hay un enemigo que sí lo está entendiendo. Si nosotros como padres, hermanos, no vemos las señales, entendidos en los tiempos, significa que yo toda mi vida debo estar en modo alerta. Toda mi vida, hermanos, tengo que estar en modo alerta, porque el enemigo va a esperar mi descuido para poder hacerme daño. Cuando Dios usó a Gedeón, hermanos, para buscar las personas que iban a luchar con él, ese ejército, hermanos, solo seleccionaban a los que estaban atentos.
tomaban agua y estaban así, pendientes. Amén. Cuando los muros estaban allá en los tiempos de Esdras, de Nehemías, usted puede leer. Con una mano construyendo y con la lanza en la otra. Porque hay que estar alerta. Esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y a veces estamos con la boca abierta viendo reels allí, riéndonos, los chistes y la cosa. Y el enemigo metiéndose en nuestra mente. Hay poder en el nombre de Jesucristo. La iglesia tiene que ser una iglesia entendida en los tiempos. Estamos en el tiempo de predicar la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de vivir en santidad. Estamos en el tiempo de buscar cada vez más su presencia. Estamos más en el tiempo donde nos podamos parar y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo puede escoger lo que quiera servir. El mundo puede decir lo que quiera, pero yo y mi casa voy a servir a Jehová. Pongámonos de pie, iglesia del Señor. Yo no sé quién en esta hora quiere venir a hablar con Dios por unos minutos y decirle: Señor, ayúdame a entender estos tiempos que estoy viviendo. Tengo que comprender que el mundo es un mundo frío. Tengo que entender que este mundo no tiene nada para ofrecerme, pero yo estoy acá en la iglesia predicando a un Dios que ama, a un Dios que perdona, a un Dios que dio mi vida por mí, a un Dios que quiere que yo viva cada vez más en santidad, acercándome más y más y más a su presencia. ¿Por qué no cierras tus ojos? Levanta tus manos al cielo. Comienzas a hablar con Dios y decirle: Señor, tus señales, las señales se están cumpliendo. Perdóname, Señor, por ser indolente. Perdóname, Señor, por no prestar atención a lo que está pasando en este mundo. Ahora más que nunca la iglesia del Señor tiene que vestirse como es debido. Tiene que pararse firme con toda la armadura de Dios para poder resistir esos dardos que el enemigo está buscando espacio para dar. La iglesia del Señor está cubierta bajo la sombra del Omnipotente. La iglesia del Señor está protegida por el Rey de Reyes. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Puede venir persecución, pueden venir momentos malos, pero el Señor siempre será nuestro socorro. Habla con Dios, iglesia. Levanta tu voz a lo alto, iglesia, y habla con el Señor en esta hora.